de la temperatura. Días pasados la Asamblea Magistrado presentó una nota a la Corte por la situación de los magistrados que no fueron confirmados, pero obviamente ya eso ya juraron todos, pero quedó un precedente. ¿Y qué es lo que pidió en ese momento la ASO de Magistrados? Por ejemplo, la publicidad del orden del día en cuanto a las ternas a ser tratadas, cosa que hoy no se dio. Que los magistrados judiciales, fiscales y defensores públicos que tengan el derecho a ser oídos y a la fundamentación de la decisión que implique su no confirmación en el cargo. Esos son más o menos lo que la ASO de Magistrados presentó y quedó un precedente, doctor Pedro Mayor. Vamos a pasar a la nota del doctor Cohen. Cohen, las resoluciones de esta entrevista con el ministro de la Corte. Bueno, antes que nada, creo que fue una entrevista fructífera en razón de que también estuvo con nosotros, aparte del presidente, el ministro Ramírez Candi, a quien le planteamos la problemática que surge en el momento en que se tratan las confirmaciones de los magistrados. Consideramos con ellos la posibilidad de establecer un reglamento o un estatuto que vamos a trabajar juntos a los efectos de que no ocurran situaciones de esta naturaleza, en donde principalmente la asociación ha solicitado que se tenga en cuenta el derecho de la defensa en cuanto va a ser removido o no un magistrado. Y yo creo que ha sido muy fructífera, tomaron muy bien, inclusive te felicitaron el reclamo en el sentido de que esa es la manera en que nosotros tenemos que cooperar con el Poder Judicial, con ideas y con principios que tratemos de traer todo eso a la Corte porque somos de la casa. Y eso es fundamentalmente lo que queda. También a los colegas que tuvieron temor para venir acá, les digo que los mismos ministros de la Corte nos dijeron que el presidente de la Asociación de Magistrados del camarista Ángel Cohen. Escuchó lo que dijo nuestro Sí, presidente y también la nota que se presentó. Bueno, obviamente que esto queda como precedente, quedó el reclamo del gremio. Y bueno, pero esto continúa, doctor. claro, no, me parece excelente lo dicho por Cacho, por el doctor Cohen, puesto que eso es lo que se necesita. Si vamos a dejar de, no vamos a confirmar a un magistrado, este magistrado pues lo mínimo que necesita es que alguien le explique dentro de un procedimiento claro, razonable, verificable, eh, con documentos que se determinen el por qué no soy confirmado en el cargo, pues es eso lo que necesitamos. O sea, si yo voy y le digo a alguien, vos no vas a estar más acá, la pregunta que surge es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces debo dar una explicación razonable. Pero si el silencio es lo único que campea en esta suerte de situación bastante confusa, pues entonces también da mucho que pensar y yo puedo sacar especulaciones de por qué Sí. no fui confirmado. Debería ver a quienes son elegidos. Entonces, hacer un rastreo de quiénes son los elegidos y quiénes Claro, no ¿y fueron qué los parentesco hay confirmados. con alguna gente por ahí? Claro, La gente va a sacar sus conclusiones, doctor. puede sacar sus conclusiones y lo que menos necesita la Corte Suprema de Justicia es que se piense con suspicacia. Suficiente ya tenemos hasta este momento, ¿verdad? Con la opinión que la gente tiene del sistema de justicia y de sus autoridades, como para que le incorporemos en esta gran duna de arena otro granito más que se suma a esa suerte de impresión de que el sistema de justicia en realidad lo que menos hace es impartir justicia. Entonces, si con los propios de la casa no se es fundada la decisión, ¿qué mensaje enviamos a los jueces? Hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Yo creo que viene muy bien lo que dice el presidente Cohen, porque creo que ni siquiera hacía falta. Pero bueno, como estamos en el país donde todo tenemos que volver, tienen que acontecer ciertas cosas para que algo pueda moverse, tiene que haber un muerto para que reparemos una calle. Tiene que acontecer un desplome para que controlemos el sistema de edificios y la seguridad. Tiene que haber un incendio para lo mismo. O sea, tiene que acontecer algo para que surja el reclamo, que en este caso lo veo justo, y entonces ahí como que el poder observa recién.
no tenemos una conducta preventiva, que es la que deberíamos tener. Como cuando hablamos de seguridad. Sí. Cuando hablamos de seguridad, decimos hay que actuar preventivamente, que es lo ideal. Y preventivamente es determinar si las decisiones que vamos a tomar como autoridad pública tienen un fundamento constitucional o convencional, tienen o no fundamento, o son arbitrarias. Entonces, si la máxima instancia judicial no es capaz de visibilizar esta situación, pues entonces, señores, arrojemos la toalla y salgamos, porque si la Corte es la que resuelve así, no sé qué ejemplo da, no solo a la ciudadanía, qué ejemplo da a los jueces, que finalmente tendrán que decidir sobre los intereses de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía está observando también con estos reclamos que cualquier cosa puede suceder. Entonces, celebro el esfuerzo de la Asociación de Magistrados por hacerse eco de estos reclamos, que yo también los considero justos, y por supuesto que se plasme esto en un documento que pueda dar más tranquilidad a los magistrados. Y sobre ese punto de tranquilidad a los magistrados, también celebro, y espero que sea rápido este trabajo, y que incluya, que sea inclusivo, que sea participativo de la ley de carrera judicial. ¿Por qué la ley de carrera judicial es importante? Hace falta, doctor. La ley de carrera judicial es una necesidad desde siempre. La ley de carrera judicial no solo da seguridad a los magistrados desde que ingresan hasta que salen, sino también tiene por objeto dar seguridad a una ciudadanía que nos reclama permanentemente el trabajo de los jueces y la calidad de los jueces. Porque la ciudadanía dice, ese juez es temeroso, ese juez dicta sus resoluciones porque la prensa dice lo que tiene que hacer. ¿Quiénes le presionan la prensa? ¿Quiénes le presionan? El político, entonces puede darse caso perfectamente que un juez resuelva con miedo y por miedo. Son diferentes situaciones. Un juez que resuelve con miedo, pero resuelve lo correcto, lo que debe ser, es el ideal de juez que necesitamos. Porque quien diga que no tiene miedo al tomar una decisión controvertida, desde mi punto de vista, miente. No es sincero, por lo menos, ¿verdad? Yo he tomado decisiones con miedo, pero me preparé con escudo y lanza. Lanza, sobre todo para responder, y escudo, la fundamentación de las decisiones. ¿Me equivoqué en algunos casos? Me habré equivocado, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar los jueces con fundamentos y prepararnos para repeler las críticas que podamos recibir. Pero la ley de carrera judicial nos da algo más de holgura. Algo simple dentro de la carrera judicial. Un juez que tiene 10 o 15 años no puede ganar igual, o al revés. Un juez que ingresa recién al sistema de justicia no puede ganar igual que uno que ya tiene 10, 15 o 20 años en el sistema. Hay un poco trabajo, trayectoria, que la propia ley de carrera judicial tiene que estratificar, reglamentar y considerar gradaciones para que el magistrado se sienta estimulado de permanecer. Capacitaciones en proceso, con una línea de jurisprudencia real, dialogada, producida y sobre todo con un nivel de control de constitucionalidad y convencionalidad eficiente, real. No podemos estar los magistrados inseguros con decisiones de la Corte pendulares. Entonces necesitamos que en la capacitación de los jueces se trabaje sobre convencionalidad y constitucionalidad, pero no de verso, no simplemente para que consideremos que la Corte tiene buenos jueces y magistrados porque los envía a hacer cursos de derechos humanos ante la Corte Interamericana o a través de nuestra Dirección de Derechos Humanos, están capacitados y salen en grandes titulares, jueces se capacitan en derechos humanos, cuando luego las resoluciones no son consecuentes con los cursos o entrenamientos que la propia Corte facilita a los magistrados. La Corte tiene que ser celosa de la protección de derechos humanos. Pero protección de derechos humanos es una mirada muy profunda en diferentes niveles porque es un transversal. Afecta en lo civil, en niñez, en lo laboral, en lo administrativo, en lo penal. Entonces son componentes que la Corte tiene que visualizar y tiene que proteger a los magistrados dándole soporte normativo, controlado, depurado, como el trabajo que realizó
ahora el Centro de Investigaciones o el Instituto de Investigaciones de la Corte, donde se sistematizaron las leyes, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Porque si la Corte no provee a sus magistrados de leyes actualizadas, los magistrados pueden cometer graves errores. Entonces, la ley de carrera judicial tiene un amplio espectro que tiene que trabajar desde la forma en que los magistrados ingresan, cómo proteger a los magistrados en el proceso, cómo entrenarlos, capacitarlos, cómo estimularlos, y en definitiva nos conecta ya a lo que hoy está siendo un objeto de preocupación por los magistrados que están trabajando años, porque el trabajo del magistrado es un trabajo muy parecido al apostolado. El magistrado no puede ejercer otro trabajo que no sea la magistratura, salvo y excepcionalmente la docencia a medio tiempo, a tiempo que no incida en el servicio de justicia que presta. Entonces, un juez que no pudo hacer otra cosa que solamente impartir justicia, está esperando que el paso del tiempo le componga un poco la situación y pueda luego de cierto tiempo jubilarse dignamente. Hoy estamos preocupados, hay proyectos de jubilación que van a afectar a la caja, seguramente en torno a la caja de magistrado, que es superavitaria. O sea, el componente magistrado es superavitaria. ¿Qué implica eso? Que nosotros le damos mucho dinero a la caja central para que distribuya con otras cajas deficitarias, como maestros, policías, militares, etc. O sea, nosotros tenemos realmente mucho poder, pero sin embargo podemos ser afectados por las otras corporaciones, los otros colectivos que afectan gravemente. Entonces, tenemos que estar atentos, para reunirnos, dialogar e indagar sobre proyectos que puedan afectar el destino de una jubilación digna y legítima de los magistrados. Y justamente, volviendo un poquito al tema de la carrera judicial, doctor, ya la Corte elaboró un proyecto, ¿verdad?, de la carrera judicial, y ellos dijeron que iban a trabajar con los gremios para que conozcan un poco. ¿Cuál es su opinión, doctor? Pero yo tengo siempre algo que por supuesto no es de mi cuño propio, en el sentido de que son palabras ya de terceros. Hay que involucrar a los concernidos. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas que van a estar afectadas por una ley, pues tienen que ser involucradas en el proyecto de ley para opinar sobre esto, sean porque les va a afectar favorablemente o les va a afectar desfavorablemente. Entonces, cualquier proyecto tiene que estar involucrando ya a los miembros de los grupos afectados. Si hablamos de carrera judicial, estamos hablando de todos los niveles de jueces. Todos los estamentos. Todos los estamentos, ¿verdad? Desde hasta ministro de Corte Suprema hasta el último juez de paz de la República. Entonces, acá debemos estar involucrados. Y claro, podríamos trabajar por niveles, si es que la ley también considera que los niveles tienen que tener su propio aporte en cuanto al escalafonamiento que podríamos tener, todas otras, excepto algunas muy, muy raras, ¿verdad? Los militares tienen escalafonamiento, los policías tienen escalafonamiento, tienen gradaciones que van cobrando diferente. Yo siempre pongo nada más el componente económico que, repito, al magistrado le afecta gravemente porque encima los ingresos que hemos tenido a lo largo de estos 5 años han apenas cubierto en mínima porción y ni siquiera ha alcanzado los niveles inflacionarios. O sea, nosotros estamos soportando la inflación sin reajuste alguno, sí, y nuestro sueldo cada vez alcanza para menos. Y encima no podemos hacer otras cosas. O sea, yo no sé lo que busca el sistema, porque si no protegemos a los jueces y sus ingresos, lo que estamos diciéndole a los jueces, háganse ustedes su sueldo por el camino y como puedan, claro, como era una política astronista, ¿verdad? Antes el funcionario público tenía que hacerse su sueldo ahí en la frontera, sí, ¿verdad? Porque cobraban poco y lógicamente la gente entendió el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos enviando a la magistratura? Mensajes contradictorios, porque tenemos que proteger a los buenos jueces y a las buenas juezas. Eso significa controlar que hagan bien su trabajo, pero estimularlos. Caramba, si no podemos
en definitiva, proteger a los nuestros, de nuestra casa, no dándole privilegios, sino dándole solamente lo que necesitan, lo que le corresponde dignamente para una profesión, para un cargo, para un rol tan digno como el de impartir justicia. Entonces, digo yo, finalmente, si no hay preocupación en revisar la casa, como hemos detectado en su momento la comisión para el reajuste digno de los ingresos de un juez, la parte administrativa sigue siendo un componente más privilegiado que el operador de justicia. Y nos interesaría mucho incidir en los procesos de contrataciones, porque las contrataciones, por lo general, tienen grandes claros oscuros, como se han detectado en su momento y han implicado sumarios de investigación. Precio de las botellas de agua mineral, por poner un ejemplo. Sí. Y cosas como esas. Si estamos hablando de eso, hablamos de tantas otras cosas. Yo desconozco, pero me encantaría, porque es lo que estamos también viendo con el presidente Cohen, para que ahora los jubilados integremos, ya no solamente con voz, sino con voto. Y va a ser mucho mejor que vayamos pensando que el futuro presidente de la Asociación de Magistrados pueda llegar a ser un jubilado. ¿Por qué? El jubilado no tiene, como decía hoy JJ, el tema de el peso del cargo que estoy yo y que mi jefe me puede todavía buscar la vuelta para que yo no diga tanto o diga menos. Entonces, tenemos que empezar a clarificar. Yo desde el principio, cuando planteé, y quizás esa fue una de mis cruces, cuando planteaba mi proyecto en caso de acceder a la Defensoría General, era primero eliminar los privilegios. Y creo que ese tema le pica un poco a algunos. Eliminar privilegios significa que yo no sé por qué algunos ministros de Corte tienen muchos vehículos a su disposición. Me gustaría saber. Me gustaría saber de cada ministro cuántos vehículos tienen a su disposición. Y me pregunto, ¿para qué tienen tantos? Es más, me pregunto, ¿para qué tienen vehículos? Porque todo juez de la República va desde su casa hasta su lugar de trabajo en su vehículo propio, pagando su combustible. Yo me pregunto entonces, ¿por qué hay diferencias? ¿Por qué los ministros no dan el ejemplo y dicen, nosotros vamos a dejar de contratar, vamos a tener vehículos para cuestiones oficiales? Si el Congreso nos convoca, pues la parte, el departamento ahí de automotor abajo, de transporte, me asignará un vehículo para ir al Congreso, para ir al Ejecutivo, para ir a tal o cual lugar. Tengamos vehículos de uso oficial, para funciones oficiales, no para ir a mi casa y venir a trabajar, ni tener cupo de combustible más allá de lo que necesito, ni tener, ahora que tenemos sobre todo la posibilidad de contactarnos vía virtual, pues tengamos que aprovechar esta potencialidad y trabajar con las diferentes circunscripciones judiciales para hacer los días de gobierno, que puedan ser interesantes, hacemos un operativo. Es más, ni digo que haga falta, por supuesto, hace falta a veces la presencia de los ministros para solucionar algunas cuestiones, seguramente en esos sitios, pero para eso está previsto, consecuentemente, esos gastos. Eliminar privilegios, JJ. ¿Ese fue tu cruz, doctor? Sí, porque yo creo que a nadie le gusta que si voy a estar en el poder, quiera, por ejemplo, proteger a los defensores y brindar a los defensores públicos también lo necesario para sostener esa profesión tan digna de acercarse a los que son más vulnerables, a los de escasos recursos, y potenciarlos, hacer el esfuerzo para conseguir los préstamos, para verificar lo que ellos necesitan y brindar también el control que ellos tienen que realizar en sus diferentes trabajos y tareas que despliegan, y trabajar coordinadamente con los otros poderes del Estado para seguir brindando un mejor servicio, pero sobre todo con el ejemplo. Y el ejemplo implica eliminar los odiosos privilegios que persisten en los diferentes poderes del Estado. Entonces yo esto me preguntaba también, aparte ya de mi nuevo rol, sí. Claro, como bandera para la campaña política que ahora inicio, justamente es el erradicar privilegios. Con Katia González
que es una de las personas a las que aprecio muchísimo, una de las que se acercó y me invita a integrarme a la carrera política, con Soledad Núñez. Katia ha hecho un esfuerzo titánico y muy productivo en el Congreso, justamente para eliminar privilegios, y ha logrado ya grandes avances, y con Katia, Dios mediante, en el Congreso pues instalaremos un estilo de lucha que nos va a acercar mucho a la Comisión de Investigación de Ilícito, a la CBI, que va a empezar a apuntar por realizar uno de los trabajos del Congreso, el controlar a los otros poderes del Estado. Entonces, tarea no menos importante, porque claro, uno dice, ¿cuál es la tarea del legislativo? Legislar. El legislar es una de ellas. La otra es el cumplir con el rol constitucional de interactuar con los otros poderes del Estado y el de controlar. Y con Katy y con otros compañeros, que es lo que hoy estamos empezando a preparar toda una estructura de control, va a ser incidir para que en nuestro país realmente interceptemos una ruta del privilegio y de la impunidad. Tenemos que dar el ejemplo. Entonces, dando el ejemplo es erradicar privilegios. Y también tenemos que controlar para interceptar con algunas reformas, porque pensar en sacar nuevas leyes es propiciar nuevamente aquello de que un país con alto nivel de corrupción es el que más leyes tiene. Acá tenemos que revisar las que ya existen y corregirlas. Sí, sí. Y claro que van a haber vacíos normativos y legislativos que tenemos que trabajar en ese punto. No, realmente muy interesante, doctor. Y también hay otros magistrados que también están en campaña política, ya se han enterado, ¿no? Sí, el doctor Tadeo Zarratea, apreciado amigo. Alicia Pucheta. La doctora Alicia Pucheta, cada una seguramente llevando su bandera. Yo tengo bien claro lo que quiero, yo tengo un aprecio muy grande hacia el colectivo judicial y sobre todo hacia los abogados, porque hay un 98, 99% de abogados que son víctimas de ese 1% de abogados. Ese 1% de abogados conectados con los poderes. Los poderes dentro del sistema judicial y los poderes extra, ¿verdad?, que se encuentran fuera del sistema de justicia, pero que interactúan con él. Entonces, ese 99% de abogados sufre, en muchos casos, el despliegue de estrategias de estos otros abogados que están en silencio. Están en las sombras, actuando y propiciando seguramente decisiones favorables a sus intereses o los de sus defendidos. Entonces, ese componente de abogados tiene que saber también que tienen que empezar a pensar en producir cambios. Y los cambios que se van a dar no se van a dar solo en el Ejecutivo. Necesitamos un legislativo fuerte y libre para tomar las decisiones que correspondan. Doctor, ¿cómo estamos de tiempo? A ver, ¿puede ser 5 minutos más? Sí, vamos, 5. Dale, Candela, vamos a la pausa.